Entonces empezamos. La primera pregunta se trata de un paciente de 24 años, es un conductor de moto, choca frontalmente con una camioneta, luego sale despedido del lugar lejos del accidente, ¿no? El paciente llega a emergencia, se sospecha de una lesión vascular luego de la evaluación clínica y nos piden determinar qué signos radiológicos nos sugieren una lesión de un gran vaso. Recuerden que para determinar clínicamente qué sucede durante el trauma o sospechar la lesión que le pasa a ese tipo de pacientes, hay que conocer la cinemática del trauma. Cómo se produce en el trauma, de acuerdo a el tipo de choque, de acuerdo a los vehículos que chocan. Entonces, nos ofrecen varias alternativas. La primera es desviación de la tráquea a la izquierda. Vamos a ver un gráfico acá para ver cómo se produce esto. Miren, el paciente más o menos estaría en esta situación, ¿no? Las lesiones que se van a producir en un accidente de moto van a depender principalmente de la velocidad, del uso del casco y de la altura del manillar de la moto. Miren, si el manillar está a esta altura, que es la moto usual que se usa para la ciudad, el paciente probablemente sufra lesiones de ambos fémures, fractura de diáfisis media de ambos fémures, y eso puede llevarlo a tener compromiso hemodinámico. Este motorista va a salir disparado y va a caer probablemente sobre la cabeza y sobre el tórax como puntos de apoyo en el momento de chocar contra el objeto que lo va a detener, que puede ser la camioneta, puede ser un auto o puede ser sobre la pista, ¿no? Entonces este paciente va a sufrir una contusión torácica, un trauma torácico cerrado. Esto puede llevar a lesiones producidas por desaceleración y aceleración. Recuerden que la aorta ascendente desde el punto la aorta descendente desde el punto en el que nace está fijada por una adventicia hacia la columna. Sin embargo, todo el callado de la aorta y el corazón están libres en el mediastino. Entonces, por fuerzas de desaceleración y aceleración, este punto va a funcionar como punto de tracción, justo la unión entre el callado de la aorta y la aorta descendente, ¿no? la aorta proximal descendente. Es justamente este punto donde se van a producir las lesiones, ¿no? Porque cuando esto desacelera, el corazón y el callado siguen su trayecto hacia adelante. Miren que si yo voy hacia adelante, cuando yo me detenga con fuerza, se detiene toda la caja torácica. Sin embargo, lo que va dentro de la caja torácica sigue su curso por inercia, ¿no? Y va a traccionar desde este punto. Y nuevamente por aceleración regresa, y eso puede provocar una rotura. Con mayor frecuencia este nivel, o sea, posterior a la salida de la subclavia izquierda, recuerden las ramas del callado aórtico, el tronco brachiocefálico, de donde salen las ramas derechas, carótida izquierda, carótida común izquierda y subclavia izquierda. Entonces, posterior a la subclavia izquierda es que se producen ese tipo de lesiones, ¿ya? Pueden producirse un poco antes, y eso nos puede dar clínica diferente, ¿no? Si hay rotura a este nivel, obviamente voy a tener un paciente con ausencia de pulsos en miembros inferiores y presencia de ellos en miembros superiores. Si se rompe un poco antes, va a depender el nivel de que se rompa. Imaginemos que se rompe antes de la subclavia izquierda. Voy a tener un paciente sin pulso en el miembro superior izquierdo y un paciente que tiene pulsos o con buena presión en miembro superior derecho. Ese tipo de pacientes deben ser evaluados de forma completa y tomar la presión en ambos miembros, ¿no? Entonces, la rotura a este nivel puede ser de dos tipos. O se rompe la pared de la aorta por completo y sangra a pastos toda la aorta y la cavidad pleural se llena de sangre, o se rompe de forma parcial. Se rompe la íntima y se rompe la capa media, quedando la adventicia como capa protectora. En tal caso se forma un pseudoaneurisma, que también puede llevar al compromiso hemodinámico del paciente. Entonces, sucede esto en la placa de tórax, ¿no? Que es usualmente la primera evaluación. Lo primero que nosotros vemos y el signo más fiable de rotura aórtica o rotura de gran vaso es un ensanchamiento del mediastino. Usualmente el mediastino no pasa de 30 a 35 milímetros, algunos autores dicen hasta 40 milímetros. Sin embargo, este mediastino mide un promedio más de 60 milímetros o más de 6 centímetros, ¿no? Es el signo más confiable de rotura de gran vaso. Y el otro signo que nos puede ayudar a identificar esto o a sospechar esta lesión vascular es fractura de las primeras costillas. La fractura de los primeros arcos costales de la parte anterior, de los arcos costales anteriores, es bastante sugerente de rotura también aórtica, ¿no?
Luego hay otros signos como la obliteración del botón aórtico. Miren que acá no se logra ver el botón aórtico, es otro signo de rotura de gran vaso. Desviación de la tráquea derecha y esto que es el gorro pleural, que también podemos ver en esta placa de tórax, que es presencia de la sombra pleural apical. Esto no es más que sangre, ¿no? Hay otros signos que ya son menos frecuentes, entonces según esto la respuesta correcta acá sería ensanchamiento del mediastino y fractura de primeras costillas, ¿no? Primera y segunda costilla. La segunda pregunta trata de un paciente con un TEC, un trauma cráneoencefálico puro. Refiere pérdida de conocimiento del paciente, sin embargo actualmente se encuentra con deterioro del nivel de conciencia, hemiparesia derecha y midriasis del lado izquierdo. ¿Qué hacemos en este caso? Recuerden que en el manejo de trauma cráneoencefálico y en el manejo del trauma en general, lo primero es el ABC, ¿no? Permeabilizar vía aérea, mantener una buena ventilación y mantener una buena circulación. Eso se refiere a control de sangrados. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer en un paciente con TEC, con trauma cráneoencefálico, un politraumatizado o lo que sea, o cualquier paciente con trauma, ¿no? El ABC es fundamental. Entonces, los exámenes diagnósticos, tomografías, etcétera, quedan de lado, ¿no? Lo primero es permeabilizar vía aérea. Entonces, solicitar tomografía como primera instancia no es una actitud adecuada. Asegurar vía y realizar una angiografía, sí, la primera sí puede ser adecuada, sin embargo, hacer una angiografía en emergencia es bastante complejo, ¿no? Es un procedimiento invasivo para empezar. Asegurar vía aérea y solicitar resonancia. Recuerden que las resonancias no son exámenes imagenológicos que se pidan de urgencia, así que el que contemple el ABC es asegurar vía aérea, ventilación asistida, que es el B de Brett en inglés, control del sangrado, que es el control de la circulación, el C, y finalmente, una vez obtenido el ABC, hay que solicitar una tomografía para ver qué tipo de lesión craneal tiene este paciente, ¿no? Entonces, esa es la alternativa correcta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces, este es el algoritmo que deben tener en mente siempre. Todo tratamiento de TEC pasa por la evaluación de la escala de Comes-Glasgow. Recuerden que la escala de Comes-Glasgow no toma ni 10 segundos hacerla. Ustedes ven al paciente, le hacen estímulo doloroso, si no responde a nada, el paciente tiene Glasgow menos de 8, ¿no? Ese es un estímulo doloroso, el paciente no abre los ojos, no dice nada y no se mueve. Entonces el paciente no responde a nada, simple y sencillamente está en coma y el paciente debe intubarse, ¿no? Debe pasar a un control adecuado de la vía aérea y para eso debe intubarse. Entonces una indicación de intubación en estos pacientes es Glasgow de 8 o menos. De 8 o menos, no Glasgow menos de 8, sino de 8 o menos. El paciente tiene Glasgow 8, debe protegerse la vía aérea, debe intubarse para protección neurológica. Si el paciente tiene Glasgow 9 o más, hay que mantener una buena ventilación. Entonces, el A, si el paciente tiene Glasgow 9 o más, el A está controlado, airway está controlado. Ahora hay que pasar a la parte de breath, buena respiración, buena ventilación. Mantener una presión de oxígeno por encima de 95, con cánula, Venturi o lo que se necesite, ¿no? Pero mantener una presión de oxígeno encima de 95. Y finalmente el control del sangrado, que es el C. Entonces, ese es el algoritmo principal. Luego vienen ya otras cosas más específicas, diagnósticos específicos con pruebas imagenológicas. Entonces, indicaciones de intubación en trauma, hemos tenido una, presencia de Glasgow menor o igual a 8. Hay que intubar a todo paciente que se presente con apnea. Pacientes en los que no se pueda mantener una vía aérea por otros medios, paciente que esto probablemente empiece con mucha polimia, con paro cardiorrespiratorio inminente, debe ser intubado. Incapacidad para mantener oxigenación adecuada por otros medios, un paciente con Venturi o máscara reservorio que no logra saturar por encima del 92% debería ser intubado, ¿no? O compromiso inminente o potencial de vía aérea, probablemente un paciente con trauma facial que vaya a tener compromiso de vía aérea. Son indicaciones de intubación. Entonces, además del trauma cráneoencefálico, la hemorragia subaracnoidea es una complicación propia o que puede suceder en el contexto de un paciente con traumatismo encefalocraneano. Recuerden que la hemorragia subaracnoidea no aneurismática, la causa más frecuente precisamente es el trauma cráneoencefálico. Entonces, pueden ser causas de hemorragia subaracnoidea, sí, el trauma cráneoencefálico, sí.
Tratamiento anticoagulante con dicumarínicos, sí. Lo más frecuente es que produzca o que se produzca sangrado intracraneal espontáneo, sangrado intraparenquimal. Sin embargo, el sangrado por uso de warfarina o cumarínicos puede ser tan extenso que puede comprometer el espacio subaracnoideo y puede producir sangrado subaracnoideo. Las encefalitis también, los cuadros infecciosos, bacterianos o virales pueden terminar produciendo cuadros de vasculitis, eventualmente aneurismas, pseudoaneurismas y sangrado, ¿no? Lo mismo pasa con la coagenosis. Las vasculitis primarias del sistema nervioso central, la panarteritis nodosa, el mismo LES puede terminar produciendo cuadros de sangrado intracraneal y entre ellos con poca frecuencia pero presente y a considerar hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, en este caso todas son ciertas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Bueno, entonces, respecto de la hemorragia subaracnoidea, ¿cuál es una medida correcta para el tratamiento general del paciente? Los corticoides endovenosos eran una medida que se usaba ya hace algunos años, probablemente más de 15 años, en pacientes con trauma cráneoencefálico, ¿no? Se usaba dexametasona, era parte del protocolo terapéutico. Sin embargo, ya hace bastantes años que se dejó de usar, quedó proscrito, no se usa actualmente. La terapia antifibrinolítica, usar por ejemplo ácido aminocaproico o ácido tranexámico. Actualmente está documentado, salió un estudio hace un par de años en el que ya se protocoliza el uso de ácido tranexámico en pacientes con trauma, politraumatizados, no necesariamente en pacientes con TEC y tampoco en pacientes con HCA, ¿no? Actualmente en HCA está todavía en estudio, tiene un grado de recomendación bajo, C. El uso de antifibrinolíticos no es una medida general, es una medida específica. La hiperventilación por sospecha de edema cerebral tampoco es una medida general, no se usa. Antibiótico terapia, excepto que el paciente esté infectado, no está indicada como profilaxis. Entonces la única medida general en este tipo de pacientes que figuran entre estas alternativas es hidratarlo. Esos pacientes deben recibir hidratación, fluidoterapia intensiva para mantener normovolemia, para mantener euvolemia, la cantidad de líquidos que sea necesario, ¿no? Entonces, miren, esto es lo que actualmente se hace para prevenir en general vasoespasmo y para prevenir isquemia cerebral retardada. Por ahí les va a venir alguna pregunta en la que se refieran al tiempo en que aparece el vasoespasmo cerebral luego de una ruptura neurismática. El vasoespasmo cerebral aparece entre el 7º y 10º día de la ruptura neurismática. Usualmente se resuelve dentro de las primeras 3 semanas desde que se rompió el aneurisma. Es decir, no pasa de los 21 días, ¿no? Es por eso que estos pacientes deben recibir nimodipino oral desde el momento que ingresan, a todos los pacientes, y es un nivel de evidencia A. Entonces, todos los pacientes desde que ingresan deben recibir nimodipino hasta completar 21 días. Eso ténganlo bien en claro. Ahora, el nimodipino no previene el vasoespasmo, sin embargo sí mejora los resultados neurológicos en los pacientes, ¿no? Recuerden, el nimodipino no previene el vasoespasmo, pero mejora resultados neurológicos. De 100 pacientes que hacen vasoespasmo cerebral, solo el 50% llega a ser compromiso neurológico, el resto no lo hace, ¿no? Entonces, la otra medida general que hay que tener en este tipo de pacientes es mantener la euvolemia. Hidratarlo al paciente para mantener euvolemia, evitar la deshidratación, evitar la hipovolemia, porque eso podría desencadenar o empeorar el vasoespasmo, ¿no? Y la isquemia cerebral retardada. Antes se usaba la terapia triple H, quizá eso está todavía en alguno de sus manuales. Sin embargo, la terapia triple H actualmente no ha demostrado mayores beneficios y no está recomendada, ¿no? La terapia triple H consistía en hipervolemia, hipertensión y hemodilución, ¿no? Llevar a un paciente a que tenga un hematocrito por debajo de 30%. Eso actualmente no está recomendado, solamente está recomendado mantener normovolemia, no euvolemia, nada más. Ahora, medidas generales, en general, valga la redundancia, consideren siempre que en todo paciente con trauma cráneoencefálico o sangrado intracraneal espontáneo, de la causa que sea, siempre el ABC, ¿no? Eso es lo primero. El ABC, mantener una buena vía aérea, mantener una buena ventilación y control de sangrado. Luego, en HCA hay que hidratar al paciente, de preferencia con cristaloides, no están indicados los coloides. Usar calcio antagonistas, nimodipino es el único calcio antagonista que ha probado beneficio en este tipo de pacientes para mejorar resultados neurológicos.
La analgesia es importante. Estos pacientes pueden cursar con cefalea severa y refractaria a antiinflamatorios. Casi generalmente son refractarios a antiinflamatorios y necesitan el uso de narcóticos. Se puede usar fentanilo, se puede usar morfina, se puede usar petidina, se puede usar codeína, cualquier opiáceo. No usualmente se usan en infusión continua. Entonces, terapia anticonvulsivante solamente está indicada si el paciente convulsiona, nada más. Si el paciente no convulsiona, no está indicada la profilaxis con fenitoína. Solamente si convulsiona el paciente hay que iniciar fenitoína, cargar al paciente e iniciar fenitoína. Profilaxis gastrointestinal sí está indicada. Esos pacientes hacen úlcera de estrés. Hay que mantener una adecuada presión arterial media. No está hasta el momento definido con precisión cuál es la presión arterial adecuada en estos pacientes, ¿no? En qué presión hay que mantenerlo. Sin embargo, las guías recomiendan actualmente mantener una presión arterial sistólica por debajo de 160 en pacientes con hemorragia subaracnoidea, o mantener una PAN dentro de límites normales, que es una PAN entre 85 a 95 aproximadamente, ¿no? Hay que controlar la temperatura y mantener una glucosa casi en rangos normales. Debería mantenerse la glicemia entre 140 y 180. Eso es lo que está recomendado para ese tipo de pacientes, ¿no?